Y bueno, nos reunimos hoy para algo muy grato, que es escuchar poesía y hablar de poesía. Y hablar de poesía con un poeta. Es lo primero que le he dicho cuando lo he conocido. A Tony Martínez, que es un poeta, que no es fácil encontrarse con una persona que sus vivencias, su cultura, se traducen en poemas que pueden ser leídos, releídos muchas veces porque siempre te comunican algo. Tony Martínez presenta en su currículum, es de León, leonés, de 1970, y se define él ya, se presenta como helenista y amante del mundo clásico. Eso ya, en estos tiempos, ya es un valor. Buscador de tesoros e historias perdidas por el archipiélago griego. Navegante del Egeo y el Jónico desde Troya a Corfú. Ha trabajado en el mundo del teatro y en la compañía Banana. ¿De dónde es la compañía Banana? Y ha colaborado como articulista en algunos medios. En la actualidad imparte la docencia de literatura en Cantabria. En poesía ha publicado Celebración del Miedo, en 1995, de Emboscadas, y creo que hay más, ¿no? Bien, pero hoy vamos a hablar de Islotes. Islotes, su libro de poemas, el último por ahora, lo define como un viaje por el Mediterráneo, por las islas Cícladas, las Jónicas, las Esporadas y el Dodecaneso. Cuando el viento y el mar lo permitían, algunas travesías se han completado a vela. La magia de esos pedazos de tierra, rodeados de agua, va dejando en uno un rastro permanente. Bajo el mismo cielo azul de la épica homérica y de los primeros pensadores y matemáticos, y de la raíz de nuestro alfabeto y civilización occidental, uno va descubriéndose de nuevo a sí mismo, hasta tal punto que desearía fijarse aquí, como una piedra más, como un islote de este geo maravilloso y terrible, para seguir mirando el mundo eternamente. Esta es la presentación, la definición que él hace del libro. Y es importante recordar esto, que ningún hombre es una isla. Lo que al leer el libro, al leerlo, y ya se lo he dicho a él, me he encontrado con un poeta. No es fácil encontrarse con un poeta. Y con una persona, poeta es creador, ¿no? Significaba eso, la poesía, la creación. Un poeta con una voz propia, con mucha personalidad, y que es capaz de trasladarnos a ese mundo clásico, a esas islas, a esas costas, a todo eso que soñamos en ocasiones o que lo leímos en la literatura, y ahí está, y nos vuelve a él. Tony Martínez, además, también no es solo un hombre que es de sensibilidad, de una gran sensibilidad, un amor por el idioma, etcétera, sino que también tiene mucha cultura detrás. Mucha cultura en cuanto a que ahí resuenan grandes poetas en la que él mismo nos decía que de pequeño había leído la Ilíada de la Odisea. Qué buenos padres que te dicen ya al principio, te dan esos maestros. Bueno, pues con todo esto hay un poeta que vive la vida intensamente y nos lo refleja en estos poemas. Para mí, transmite verdad, transmite sensibilidad, y no me cabe duda que es un lujo como profesor de literatura. Sus alumnos tienen que tener mucha suerte, porque claro, efectivamente les está transmitiendo una pasión por la belleza, por la cultura, por la literatura, por los clásicos, que todo eso va a ser el bagaje que van a tener toda su vida, aunque ahora a veces no se den cuenta. Yo, como soy profesora, siempre tiendo a leer, y voy a leer un poema que me gustó de los tuyos, pues eres tú y tu compañero el que va a llevar
pero me ha gustado, por ejemplo, mucho Regreso a casa, de Ítaca. Si me esperas aquí, no te prometo contarte las penurias de mi viaje. No te hablaré de la muerte, de gigantes y ninfas turbadoras, ni de islas de sirenas o del sabor amargo de la planta del loto. No. Te contaré solamente que este camino a ti se lo debo al dolor y a la sangre de mis compañeros. Su determinación está en mis ojos. Debes saber que todos ellos miran por mí en esta hora. Solo soy el último relevo de la muerte. Si me esperas, los amaré en ti. Bueno, creo que ya os doy cuenta que es un poeta. Aquí su compañero, Iñaki, quiere también intervenir, porque lo conoce y conoce su obra, y yo creo que está en su papel. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi relación con Toni es una relación de amistad, fundamentalmente, y luego, bueno, basada también, o perpetuada un poco en el tiempo, pues por unos intereses comunes, ¿no? Coincidimos como profesores en un centro de enseñanza en Castro Reales. Pasamos unos cuantos años juntos. Yo soy profesor de música. Pero bueno, la música y la poesía pues van de la mano, ¿no? Yo creo, por lo menos lo que a mí respecta, ¿no? La música y la palabra han estado unidas desde el inicio, la música y la poesía, y es uno de mis intereses también, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he leído previamente de Toni, pues siempre me llamó la atención, pero este libro bueno, me ha llegado anteayer, y que desde el principio que me lo pasó anteayer, bueno, le mandé un mensaje diciendo que me estaba encantando, la verdad. Creo que son 37 poemas que son muy completos, que a mí me parece que, como has dicho, Mercedes, me parece que son muy sinceros, conociéndole a él como persona, son evocaciones, son muchas referencias, pero desde la vivencia interior. Es decir, a partir de un paisaje podemos reconstruir, a partir de una presencia de nombres míticos también, ¿no? De nuestra cultura. Estamos en Epidauro, estamos en Delfos, no estamos en un sitio cualquiera, ¿no? Entonces, hay reminiscencias, pero hay una elaboración personal, que es lo original. No solamente estamos hablando de algo externo, es algo interior. Entonces, más allá de que conozcamos a la persona, que claro, ayuda, ¿no? Para esa aprensión, yo creo que más allá de eso, pues se puede percibir, ¿no? Esa sinceridad, yo creo. Porque hay, no sé, hay una elaboración del espacio, de la luz, del mar. A veces hay una referencia también, hay referencias literarias, no solo literarias, ¿no? Pero creo que son muy personales, ¿no? Personales también muy comprensibles. Lo comentábamos antes, hace un momento, en la sala que nos hemos reunido previamente para conocernos y cambiar un poco la impresión, que yo creo que son sinceros, que son realmente muy redondos. Un ciclo lo comentaremos si tenemos la ocasión un poquito, porque claro, la poesía también yo creo que es una fuente inagotable, ¿no? Los he leído, los he releído, pero claro, yo creo que requieren mucha más relectura, ¿no? Y disfrutar un poco de su contenido, de las referencias que nos van a dar, porque no hace falta tener todas las referencias del mundo, ¿no? Seguro que nos hablan de cosas, de sentimientos, de emociones, de amores, no sé, de la vida en general, porque es ese recorrido vital, ese viaje, ¿no? que representa, yo creo, la propia helenidad, la civilización griega, que al final es el recorrido de la vida del ser humano, ¿no? Un poco así como introducciones. A mí me ha encantado, yo creo que es un libro de gran calidad, siendo, pues no soy un experto en literatura, pero soy un amante de la literatura y de la poesía, y realmente me parecen muy recomendables. Los 37 poemas, luego comentaremos si queréis un poco, tú espero que leas algunos también, y que nos comentes un poco también la génesis, un poco tanto del libro como igual de algunos en concreto, ¿no? La génesis, bueno, y tu procesamiento, ¿no? de la cuestión. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y a Iñaki y a Mercedes por esta cálida presentación. Bueno, el título. Voy a empezar por el título, ¿no? Islotes hace referencia a algo muy curioso que me ocurrió una vez. Resulta que yo estaba una vez en una isla griega y me tuve que ir. Y entonces experimenté una sensación muy desagradable que en ese momento fui incapaz de explicar y que luego años después, leyendo a uno de mis grandes escritores de temática griega, que es Lawrence Durrell,
fui capaz de encontrar, ¿no? Y él le denominó a esa patología, a ese problema, la islomanía, que es una especie de atracción o fascinación que sienten algunas personas cuando se encuentran rodeados de agua, que sienten cuando están en medio del mar, pero en un pequeñito trozo de terreno, ¿no? De alguna manera eso siempre me llevó a mí a pensar que tampoco era tan raro. Si a mí me pasaba esto y le había pasado algo parecido a alguien del talento de Lawrence Darrell, pensé que no era tan raro, ¿no? Que esto que me ocurría a mí le había ocurrido a él, ¿no? Bueno, y luego hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, el mar en sí, aquí que somos una ciudad marinera, lo sabemos bien, el mar está cargado de simbología. El mar Mediterráneo es el mar en el que hemos bautizado nuestro idioma y, por tanto, también nuestra identidad. Nosotros somos hijos de la lengua que nos piensa y con la que pensamos, y ese idioma que nos hace ser y relacionarnos con los demás, de alguna forma fue bautizado allí, en lo que es actualmente Líbano, que en su día fue Tirón y Sido, donde los fenicios construyeron este alfabeto de voces tan peculiar que tenemos, y que luego durante 500 misteriosos años se construyó gráficamente con lo que es la escritura, ¿no? Ese periodo de tiempo que ocurrió entre el año 1300 a.C., en el que se data la supuesta guerra de Troya. Digo supuesta porque no está claro que existiera realmente. Hay datos históricos que lo avalarían, también hay otros que pueden ser inventados o que pudieran... Bueno, de alguna forma queremos que exista Troya y nosotros pensamos que existió Troya, ¿no? Hasta que los poetas griegos, comandados por el mismo personaje de Homero, el que tampoco se sabe muy bien si existió como tal, llegaron a escribir las dos obras que sobre la guerra de Troya escribió, la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada cuenta pues, los 11 años que estuvieron, los 10 años que estuvieron, 10-11 años que estuvieron peleando los griegos para traer a la reina Helena de Esparta, la mujer de Menelao, que como bueno, seguro que los que estáis aquí ya sabéis, fue raptada por un príncipe troyano llamado Paris, y esto pues de alguna forma obligó a que los griegos se reunieran, los reyes aqueos se reunieran para emprender un viaje que pudiera de alguna forma devolver a su reina con su rey, ¿no? Estos cuernos, los cuernos más famosos de la historia, que han dado origen a tantas historias y a tanta literatura y a tanta pintura y a tanto arte, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Mediterráneo en todo esto? Porque de alguna forma el Mediterráneo ese es el mar en el que nació la guerra de Troya, pero si nos fijamos un poquito más, aparte de haber bautizado nuestra lengua, es el mar en el que se refleja el cielo. Es el mar que nos enseñó a mirar el horizonte y más allá. Ahí aparecieron los primeros filósofos, ahí aparecieron desde la antigüedad griega, aparecieron los primeros pensadores, los primeros matemáticos, los primeros músicos. Aparecieron tales de Mileto, Euclides, Anaximandro, Anasímedes, etc. Desde esa pequeña colonia griega que estaba situada en la actual Turquía, en Asia Menor, Éfeso, Mileto, etc., empezaron a despuntar estos poetas. Bien, los poetas y demás, ¿no? Esto fue lo que a mí me llamó la atención, pero luego hay algo que, en fin, que por encima de todas las cosas a mí me ha interesado mucho y es, ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿Somos hijos de esa identidad que nos regalaron los griegos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues es un poco el motivo por el que yo escribí Islotes. Entonces, durante más de 20 años he estado viajando a Grecia, he visitado pues, la mayor parte de lugares que aquí en los libros de historia estudiamos, leemos, los que estudiamos desde pequeñitos y otros, y llegamos un poco a la conclusión de que Grecia está presente en todos nosotros de todas las maneras posibles y a través de muchísimas vías. ¿Quién no ha oído hablar de Teseo y Ariadna y el Minotauro? ¿Quién no ha escuchado los mitos de Jasón o no sé, cualquier otro, ¿no? Todos los hemos hecho, ¿no? Bueno, y luego hay algo importante, que es que la filosofía también nace del viaje. Y nosotros cuando Alejandro Magno quiso ir un poquito más allá, cuando quiso traspasar la linde del horizonte y conocer más, saber qué había más allá, empezó a sentir la curiosidad que los humanos necesitamos por querer descubrir la incertidumbre, por querer saber qué trasciende el horizonte, qué más allá. Ese querer ir más allá es un poco el origen de nuestra identidad también como especie, ¿no?
hace unos años yo recomendé a unos alumnos míos que leyeran la Odisea. Y me llamó la atención que lo primero que me comentó un alumno, muy curioso el chaval, pues me dijo que eso era imposible, que ese libro era imposible, que no podía ser, que ese personaje de Ulises le ocurrieran tantas desgracias, que de todas saliera vivo y que no le ocurriera nada y llegara tan tranquilo a su casa. Y yo decía, pues hombre, en cierta forma es así, ¿no? Eso me hizo reflexionar un poco, ¿no? En realidad, ¿quién es Ulises? ¿Quién es el personaje de Odiseo que nos cuenta la Odisea? Quizá el personaje de Odiseo, como la propia guerra de Troya, quizás sea una especie de constructo literario, un ser que necesitamos que exista porque reúne, de alguna manera, las principales virtudes que los humanos queremos que tenga como hombre nuestra especie, ¿no? La valentía, el amor a la familia, el deseo de conocer, la fe, la creencia, la ambición, pero también el amor filial, ¿no? Entonces, todas esas virtudes que atesora el personaje de Ulises, el personaje de Odiseo, están presentes en esta obra. Y de alguna manera, esa belleza que transmite ese viaje, pues es un poco lo que a mí me ha gustado de toda esta obra. Como no quiero hablar mucho, sino que lo que quiero es leeros algunos poemas y contar un poquito todo esto, pues lo voy a hacer así, ¿no? Bueno, en cierta ocasión, en la isla de Santorini, que es sumamente famosa porque bueno, allá acuden muchísimos turistas y cruceros y tal, es una isla preciosa, es una isla cargada de historia. Sabéis que en esa isla, que en su día fue un volcán, más o menos hacia el año 1610 a.C., se produjo la mayor erupción volcánica que ha habido, dicen, en la historia de la humanidad. Se cargó directamente toda la civilización cicládica, el Imperio Minoico, arrasó incluso la isla de Grecia, 300 kilómetros al sur, e incluso algunos escritores griegos situaban ahí el origen de la Atlántida, ¿no? Después de esa erupción, esa famosa civilización incierta, ¿no? Bien, estando en la isla de Santorini, decía, visitando una excavación arqueológica en la ciudad de Akrotiri, famosa por sus mosaicos. Han encontrado unos mosaicos cicládicos en los que se ven las embarcaciones que tenían los habitantes de la isla. Esos habitantes de la isla que de repente un día estarían en sus casas y del mar salió fuego, del agua salió fuego, horadó todo lo que es la zona central de la isla, la sumergió en el mar y construyó lo que es hoy el espectáculo sobrecogedor que uno puede observar si visita esa isla de Santorini, ¿no? Bueno, pues en esas excavaciones, decía, arqueológicas, bueno, paseando por allí, la verdad es que en Grecia no hay demasiada disciplina en lo que es el control de las personas que lo visitan. Me pude meter un poquito hasta el fondo, casi hasta lo que estaban trabajando los excavadores y los arqueólogos, y mirando muy de cerca lo que tenían, me encontré, pues, al lado, en el suelo, donde estaban trabajando, pues unos huesos de olivo, ¿no? Unos huesos de aceituna, muy secos, muy mugrientos, muy negruzcos. Y bueno, ese recuerdo, esa especie de mensaje en el tiempo que transmiten o que traían, fueron en el origen de este poema que voy a leeros, que se titula Olivo, que dice así. Como algodón quemado te la encuentras, la pequeña pepita de un olivo, como un sol de la noche en tus sandalias. Ha sido boca de ceniza el pómez turbio, el grafito negruzco de su óvalo. Ha dormido en el túnel de la lava, ansiando la carnosa armadura que portara, desde el rayo de luz de su pumita. Ese zumo salpica tu cintura. A través del azul eres aceite. Bueno, hace un rato Mercedes ha hablado de Ningún hombre es una isla, referencia ineludible hablando de una obra que se titula Islotes. Como sabéis, este No Man is an Island es el comienzo de uno de los grandes poemas de la humanidad que escribió un inglés hace 300 y pico años que se llamó John Donne. Famoso este poema por No Man es una isla y porque también ha dado, entre otros versos, títulos a, pues por ejemplo, a la obra de Hemingway de Por quién doblan las campanas, ¿no? El famoso poema de Por quién doblan las campanas, ¿no? Doblan por ti.
cuando hace referencia a esto, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me han llamado la atención y que me ha traído mucho de la civilización griega es que cuando uno mira al cielo, aparte de saber que los primeros que miraron al cielo, los primeros que trazaron paralelas y perpendiculares para establecer usos y mediciones, fueron los griegos, además le dieron nombres. Entonces es raro que uno mire al cielo y no vea Ganímedes o que no vea alguna galaxia con nombre de diosa griega o de algún personaje heroico de la antigüedad, ¿no? Por eso titulé a este poema en homenaje a John Donne, Vía Láctea, que dice así. Ningún hombre es una isla. Me temo que Donne no zozobró en tus ojos, ni Pavés, ni Plaz, ni García Calvo. Pero esta arboladura de naufragios, esta ola de sargazo que hierra a la deriva de tu albedo estelar, es todo el universo. Un pequeño océano de tierra lo navega, un continente de agua a tu medida. Bueno, esta mañana estaba hablando con una periodista que me hizo una entrevista para un suplemento literario a cuenta de este libro y me preguntaba si, voy a hacer un pequeño aparte, la referencia cultural del mundo griego está presente en esta obra, pero también están presentes otras, no solo de la antigüedad griega, sino de la actualidad. Bien a través de las lecturas mías de Grecia o bien a través de experiencias que he conocido asociadas a alguna isla. Este es el caso de la que se titula Leonard y Marianne, que hace referencia a la historia de amor que vivieron el poeta Leonard Cohen y una de sus primeras novias, llamada Marianne, que el poeta luego, a la que luego el poeta le dedicó la famosa canción de So Long, Marianne. Me preguntaba si el amor, de alguna forma, ahora que Leonard Cohen y Marianne están muertos, si la historia fue como nos la cuenta él y si la historia de amor está terminada, ¿no? Bueno, desde luego no sé si la historia de amor está terminada. Yo desde luego lo que sí sé es que cuando yo oigo la canción de So Long, Marianne, yo, y espero que todos, revivimos de alguna manera la historia de amor que nos cuenta Leonard Cohen que tuvieron con su voz maravillosa en la isla de Hydra, pues hace muchos años. Leonard y Marianne. Los vimos tan felices, bañándose al atardecer en las calas azules del Sarrónico. Ella le siguió por varias ciudades del mundo. Él huía siempre, como todos los poetas, hasta llegar aquí. Él vino por la musa y por el sol, ella por él. Bebieron vino tinto y se prometieron amor. Lloraron y rieron junto a esta montaña. Se lavaron los párpados bajo la lluvia. ¿Eran ambos tan jóvenes? ¿Tan necesitados de un amor escondido? Pero un día ella se fue y cambió su nombre, y él dejó entrar a su casa a todas las mujeres que venían. Y pasaron los años, y una tarde él supo que ella se iba en su casa del norte, y le escribió una carta. La soñó tan hermosa en su distancia, y se unió así, como una fina telaraña a la tierra. Vuelvo a otro poema sobre Santorini, porque a mí algo que bueno, los griegos, entre otras cosas, nos enseñaron a mirar el cielo, a mirar la tierra, a entender el agua, el aire. E incluso Aristóteles y los presocráticos, los filósofos presocráticos, nos enseñaron los estados de la materia y los elementos de la naturaleza. A mí me ha impresionado mucho esta imagen que uno guarda o imagina de cómo pudo ser la erupción del volcán de Santorini hace, 3.600 añitos. Y me imagino a algún habitante de esa isla sentado en un acantilado, mirando el atardecer y de repente observar cómo, maravillado y asustado del agua, empieza a salir fuego. Y cómo esos dos elementos, que son tan opuestos y a la vez se complementan tanto, no le permitirían escapar estando en una isla. Y entonces me imagino qué pensaría. Bueno, mejor me imagino qué pensaría yo si estuviese en su lugar. Y es lo que he escrito en este poema, ¿no? Fuego en Fira. Bueno, hay un juego de palabras con Fira, es la ciudad de Santorini en la que estaba, ¿no? Fira, fuego en Fira. 25 de agosto de 2017. Querida Carmen, te escribo desde un alto en la caldera. Apenas hace un rato han huido corriendo las últimas personas.
El cráter nos estuvo amenazando y ya hoy por la mañana cubrió el humo la vista hasta Tirasia. He dejado la bolsa en el hotel. Quizá ya esté cubierta por la lava. Toda la tierra roja resplandece donde las uvas blancas. He llegado hasta aquí. Ya no me queda escapatoria. Te escribo estas palabras a punto de entregar este silencio. Pero te seguiré amando por el lado del agua de este fuego. Bueno, dentro de los personajes maravillosos que Grecia y el mundo nos ha dado, está la familia Darrell, ¿no? Tanto el personaje de Jerry Darrell, el pequeño de los hermanos, como el mayor, Lawrence Darrell, todos los Darrell en general. Pero si uno ama a Grecia, entre otras razones, es porque alguien la ha descrito como lo ha descrito Gerald Darrell. Y por tanto, a Gerald Darrell le tenía que dedicar un poema. A Jerry Darrell, porque era el niño. Este es el niño que amaba a los animales, a todos, desde la hormiga al burro. Jerry Darrell. Déjame ser azul, para entintar los bordes circulares de las luces de Andrómeda y salpicar de días radiantes los cañones. Yo te he visto volar en el vuelo añil de los delfines, en la hormiga obstinada que transporta su alimento por la tierra, con el ingenuo burro que duerme al amanecer mientras el mundo arde. Pero mi estrella, Jerry, sigue a un barco oscuro y se topa en la noche con islas invisibles. El viaje de retorno a la materia mece la forma pura y sus pespuntes. Toda la fortaleza del planeta cabe en el corazón minúsculo de un grillo. Podéis intervenir si queréis. Aquí ya... Bueno, Troya. Italo Calvino, que es una referencia fundamental para la historia de Europa, escribió una obra que él tituló Las ciudades invisibles. Y en ella nos quiso contar, o nos quiso hablar de esas ciudades que de tan cerca que están no las vemos, por eso son invisibles. Y a mí se me ocurrió pensar que Troya no es una de esas ciudades invisibles porque no está tan cerca, desgraciadamente, pero de alguna forma está muy cerca, simbólicamente o sentimentalmente de nosotros. Pero no sabemos dónde está Troya. Sabemos que Schlickmann, un arqueólogo alemán a finales del siglo XIX y principios del XX, estuvo excavando en lo que es la zona de Canacale, en la zona al sur del estrecho de los Dardanelos. Y bueno, parece ser que encontró algunas cosas que remotamente pudieran parecerse a Troya. Entonces Troya se convirtió en un lugar que no existe, pero del que todos hablamos. Y para el que nosotros, de alguna forma, le tenemos que crear. Allí empezó la historia de la Odisea y ahí empezó el viaje de regreso de Ulises. Entonces, si Troya no existe, nosotros la inventamos. Y Troya es, por tanto, un viaje de nuestra necesidad, a ese lugar que como de alguna forma sería algo así como el primer motor inmóvil de los griegos, ¿no? El que dio origen al movimiento. Cuando el verbo griego le robó de alguna forma a los fenicios el alfabeto y pusieron en marcha nuestra civilización, de la que somos hoy, nosotros hijos. No sabemos dónde vamos, pero bueno, al menos un poquito sí que sabemos de dónde venimos, ¿no? El poema está dedicado, por tanto, a Italo Calvino. De Canacale al Mármara, de Beocia hasta el Mar Negro, Kublai Khan y Marco Polo. Tu nombre se pronuncia igual del alfabeto tártaro a las playas azules de Corinto. Tu ciudad invisible está bañada en los puñales, en los gritos de auxilio del ahogado, a la orilla del Láudano, endulzándose. Pero es una ciudad inexplorada, solo visible acaso a quien no existe. De los ojos del héroe emana arena, veneno para antídoto de almas. Desde el punto de vista religioso,
la referencia religiosa de los griegos siempre son los santuarios. Son los lugares a los que ellos les profesaban una reverencia enorme y ante sus profecías ellos no podían emitir ningún juicio crítico. Eran verdaderos oráculos a los que el hombre solo podía asistir impávido a lo que el dios o los dioses decidieran para su destino. Este poema está escrito con la referencia del santuario de Apolo en Delos y se titula Némesis. Recuerda que eres hombre. Tu viaje de regreso acaba aquí, donde tus sueños son ahora los sueños dormidos de algún otro, donde dejas el cuerpo que heredaste de un vientre solitario y perdido en las tinieblas. Solo es una cerilla en esta hoguera, una funda obstinada de batallas, una orquesta de puños y puñales. Recuerda la derrota. Ya eres tú. Mi mujer, que está aquí en primera fila, sabe que me gustaría ser incinerado. Y lógicamente, pues mis cenizas algún día formen parte de este océano, de este mar Egeo, al que tanta devoción y tanto placer me ha dado y al que yo tanta reverencia le profeso. Incineración. Te he dejado un mensaje en el fondo del mar. Allí reposará de las tormentas, de la niebla de Nínive, del giro rutinario del planeta. Dentro de 2000 años, cuando algún pescador lo encuentre en sus redes por azar, los hijos de tus hijos sentirán este alfabeto de olas. Un viejo jeroglífico de civilización incierta, de ceniza terrestre que se adentra tenaz en las esponjas. Cuando yo estaba tocando el libro, pensé en la verdadera belleza que sentía cuando recordaba el mundo griego. Y vi en la televisión, mientras preparaba un viaje a la isla de Lesbos, esas escenas terribles con las que nos hemos acostumbrado a visualizar en la tele de los refugiados que de Siria o de otras zonas del planeta se tiran al agua en la esperanza lejana de alcanzar, no sé si saben ellos muy bien el qué, pero desde luego de huir de algún sitio que no quieren. En esa playa de Lesbos, que yo estaba, bueno, de alguna forma preparando para viajar, aparecieron imágenes de campamentos donde cientos y miles incluso de seres humanos hacinados convivían con turistas que bajaban de yates bastante lujosos y donde además se daba la circunstancia de que uno de los poetas que más admiro, que es Elitis, Odiseus Elitis, era natural de la isla de Lesbos y además de muy cerquita de donde estaba el campamento, que es la ciudad de Moria. Y entonces escribí este poema de campamento para hablar de ello. En la playa de Moria, muy cerca del lugar en donde Elitis leía de pequeño a Epicuro, 6000 seres se esconden del aliento de una estrella. Alrededor de un círculo de tiza y al son de misirlú, en los petrificados altavoces del embarcadero, 6000 formas de magia en búsqueda de un mago fabulan la fortuna del combate. En medio de esa valla que separa el humo de su hoguera, amanece la voz del Creador pidiendo agua. Quizás en la memoria de los hombres solo quede aquel verso de Litis sobre el héroe que vence a su destino y nada de la sed infinita del vencido. Quizá la historia sea eso, una hoja al azar de la epopeya. Hay un poema que he titulado Postal de viaje, que hace referencia al regreso ese imposible que me decía el alumno, a Ítaca, cuando todos los soldados que lo acompañaban en el viaje han perecido y cuando él vuelve solo, sin nada, habiendo perdido pues menos la vida todo, y quiere ir
para volver a su casa, pero de alguna forma también quiere olvidar, quiere estar vivo, pero para poder olvidar. Postal de viaje. Vengo del humo, amor, con mi barca vacía de tesoros. He perdido el oro y la miel que te traía. Voy desnudo a tientas por el agua. He escuchado el silencio de Citera en las interminables horas del retorno. Los vientos de los dioses me ayudaron a volver por la marca ociosa de las sombras. Mi piel es ahora oscura y mi corazón se encoge. Pero he pensado en ti cada mañana, Telémaco, cuando oía cantar a las sirenas. He ganado la guerra, pero quiero vivir como un mortal para el olvido. Bueno, en 1571, una tarde, a bordo de un barco, creo que se llamaba La Marquesa, mientras echaba la siesta o descansaba, un español de Alcalá de Henares sufrió un accidente, un percance con una bomba, la metralla de una bomba que le hirió un poquito el brazo y que después perdió por una gangrena. Este español se llama Miguel de Cervantes y estuvo en ese barco formando parte de una contienda naval que nuestro país, con otros, llevó a cabo en el estrecho de Mesolonghi, muy cerca de la ciudad de Patras, cerca también del Golfo de Corinto, en una ciudad que hoy en día se llama Naupacto y que nosotros en España hemos llamado Lepanto por una deformación del nombre de Naupacto, pero que es el que ha quedado para nosotros, ¿no? Este Naupacto actual es el Lepanto de Cervantes. Y entonces, este poema se titula El Golfo de Lepanto. En aquel barco sucio, apestado de sarna, humedad, escasa higiene, una tarde de octubre de 1571, un grupo de soldados valerosos, por encargo de un rey, dieron el más preciado don que la tierra concede para honrar la victoria de un imperio. Nada se supo de ellos, salvo este monolito de Naupacto. Pero entre la tripulación sobrevivió un hombre que perdió el brazo izquierdo en la contienda. En un lugar remoto de la Mancha, el brazo que vivió rescata a los valientes náufragos del alma. Bueno, decía antes que de la misma forma que la presencia de Troya es monumental en nuestra literatura y en nuestra cultura, la referencia a Ítaca, la pequeña islita del archipiélago de las Jónicas, es también constante. El famoso poema de Ítaca como el lugar de encuentro al que uno llega y que Ítaca no se acaba nunca porque Ítaca está presente siempre en nosotros, es la referencia que tengo en este texto de qué pasa cuando llegas a Ítaca. Cuando emprendes ese viaje y un día alcanzas Ítaca y piensas, bueno, pues ya está, ya se ha acabado el viaje, ya he llegado a Ítaca y ya no hay nada más que hacer. Y entonces te das cuenta de que no, que Ítaca no existe y que Ítaca es una proyección del deseo de las personas de que queremos ir a los sitios pues donde nos hemos imaginado que queremos ir, pero que quizá no existen, ¿no? En mi caso, la referencia desde pequeñito era la isla de Ítaca, la conocía de sobra, hasta que cuando llegué pensaba que ya la conocía y escribí este poema. Ítaca. Todas las noches de tu vida, desde que eras un niño, estuviste aquí. Conocías la fuente de Aretusa y el palacio de Ulises, la gruta de las ninfas y el pastor Eubeo, y sin embargo hoy es diferente. Te sientes tan feliz que no te importan las batallas del mundo. Eres ajeno ahora a ese dolor. Quizás en este viaje no resuelvas las eternas preguntas de la vida, y solo te sosiega la posibilidad incierta del regreso al lugar aquel de la niñez. Es decir, vamos a Ítaca porque queremos volver de Ítaca, a donde empezó todo.
En el Cabo Union hay un templo de Poseidón, que desconocía por qué había tanta gente, y cuando estuve allí me dijeron que la mayor parte de la gente, lo visitaban no por ser el templo de Poseidón ni por las maravillosas vistas que sobre el Egeo podías contemplar, sino porque Lord Byron había estado allí y había firmado en la piedra de ese templo. Se puede contemplar también esa firma suya. Y entonces me imagino que muchos mitómanos de muchas partes del mundo acudían a esa isla, perdón, a ese templo para ver la marquita, ¿no?, de Lord Byron. Lord Byron también tuvo una referencia muy grande con Grecia, porque, bueno, dentro de su locura romántica, quiso participar de la independencia de Grecia, como de otras del mundo, y en ella vivió mucho tiempo, falleció de malaria allí, y entre otros logros o hazañas, pues se dice que cruzó a nado el Helesponto, el estrecho de los Dardanelos y el Helesponto. Se titula Estrecho de Mesolongo y está dedicado a Lord Byron, de para atrás. Si me lo pidieras, cruzaría a nado el Helesponto para visitar tu isla abandonada. Si me lo pidieras, lucharía hasta la muerte por la independencia de tu patria. Aunque has de saber que apenas sé nadar y no me gustan las banderas. Y que mi cobardía construirá un epitafio de charoles en el telar salvaje de tus sueños. Bueno. Este poema se titula Testamento porque, como todos hemos hecho alguna vez un testamento, aunque solo se ha pensado de qué nos gustaría hacer cuando nos muramos, seguramente nunca lo hacemos, porque nos morimos de repente, o porque lo que pensamos un día luego es otra cosa, cuando realmente nos morimos de verdad. Yo he hecho mi testamento aquí, y bueno, cuando llegue el momento, si sigue vigente, bien, si no, pues... Si huyes algún día, ven a buscarme aquí. Te mostraré el ajuar de la caléndula, la gruta de los peces invisibles, las arenas de Castro que tanto me recuerdan al abrazo caliente de mi madre. Si huyes algún día, compraremos canicas y disfraces, reiremos sin motivo y nos zambulliremos en el agua. Si huyes algún día, me esconderé contigo, no nos encontrarán las moiras. Este poema está situado en la islita de Castellorizo. Es una isla maravillosa que está muy cerca de Asia. Es la última isla por lejanía de Grecia. Es conocida, seguramente vosotros la conocéis, porque en ella se filmó la película de Mediterráneo. Y es una islita muy pequeñita y muy tierna a la que uno un día le gustaría volver para quedarse allí, para no volver. Ya que está aquí Mercedes, y que mi mujer es matemática y física, se nos ocurrió un día la posibilidad de visitar la isla de Samos, en la que nació el gran Pitágoras. Después de mucho buscar, encontramos una ciudad que se llamaba Pitagorión, que fue en honor a Pitágoras la cuna donde nació. Y me ocurrió algo muy curioso, y es que después de haber hecho un viaje muy largo para llegar a Pitagorión y de sentirme pues muy feliz por estar en el lugar donde había nacido el genial Pitágoras, pues yo no sabía quién era Pitágoras, no más que una persona. Sí me acordaba del profesor del instituto, que fue el que me habló de Pitágoras. Entonces, en vez de acordarme de Pitágoras, del que me acordaba realmente era del profesor del instituto que nos hablaba de Pitágoras. Y yo pues no lo pude evitar. Me acordaba de Jesús, que era el que nos habló de Pitágoras, y bueno, pues este poema es para Pitágoras, pero en realidad es para Jesús. Cuerpos celestes. Primero fue la cuna en Pitagorión, y más tarde la tumba en Metaponto. Y en medio estuvo el curso diagonal de los cuadrados, la forma geométrica del cosmos, el peso y la medida en las esferas, pero ni la pureza, ni el símbolo divino a mi memoria llegan bajo este árbol de Samos. Palabras tranquilas, pausadas, infinitas, del viejo profesor del instituto. El primero al que oí decir tu nombre. Por él ya soy deudor de las Perseidas.
Bueno, hay un poema maravilloso de Jorge Luis Borges, del Arca de los Dones, en el que nos cuenta, desplegando su erudición inmensa, los pasos que su mano había dado para juntarse o encontrarse con la mano de su amada. Yo, lógicamente, no pretendo emular al gran poeta argentino, pero sentí algo similar, en menor medida, claro, cuando visité la cueva de San Juan el Teólogo, que se encuentra en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, donde nos dijeron que escribió el Apocalipsis, ¿no? Visitando esa cueva. El poema se titula Apocalipsis de San Juan, está dedicado a Jorge Luis Borges, tiene un punto irónico y dice lo siguiente. En el brillo pulido de esa piedra se refleja el espejo del divino, el sol de la Odisea y el desierto, la huida del teólogo en la barca, las trompetas de Perga, los jinetes al alba de la muerte, el templario con el humo de la antorcha, las púrpuras tintadas de Tiatira, la sangre del cordero en una copa. No se necesitaron más historias para que rechazaras mi caricia. Bueno, hay una isla en Grecia que se llama Calimnos, en la que la mayor parte de sus habitantes se dedican al comercio, a la pesca de las esponjas. He de decir que para mí las esponjas son unos animales maravillosos. Durante mucho tiempo se pensó que eran plantas, pero no son plantas, son animales. Y es asombroso conocer que las esponjas siguen vivas, incluso cuando salen del mar y cuando están en nuestros baños. Y me llamó mucho la atención que el trabajo de los pescadores de esponjas, que se hacía durante mucho tiempo a pulmón, morían muchísimos de ellos desde hace muchos años, por capturar esas esponjas a unas cotas de profundidad bastante grandes. Ahora ya lo hacen con bombonas de oxígeno, pero entonces no. Y morían muchos de ellos. Entonces, bueno, yo un día le comenté a uno que de qué manera perdían la vida por pescar unas esponjas y que la gente de Occidente tuviese con qué lavarse y demás, ¿no? Que qué tristeza, ¿no? Y me dijo que la tristeza era los que no las podían pescar, los que vivían en Occidente, los que las usaban, que él estaba feliz de vivir con eso. Y bueno, se me ocurrió pescadores de esponjas. De alguna forma, la reflexión siempre es pensar el precio de nuestra comodidad o de nuestra felicidad. Casi siempre lo pagan otros, ¿no? No sabemos dónde, en algún sitio del mundo. Varios hombres han muerto por pescar las esponjas con las que te enjabonas en la comodidad diaria de tu aseo. Vi sus rostros de fuego, sus manos desgarradas, sus barcas de madera con el olor dulzón y pegajoso del fueloy. Consérvalas con mimo. Llevan dentro un trozo de pulmón de un pescador anónimo de una isla lejana de este mundo. Bueno, quizá el sitio que más me ha impresionado de Grecia, por referencias culturales, personales, ha sido los restos del laberinto de Nosos en la isla de Creta, donde de pequeñitos estudiábamos la historia de Teseo, de Ariadna, del rey Minos, del Minotauro, y tantas historias, de alguna forma, que rodean esa historia de todos los fundadores de Grecia y los primeros viajes de la épica. Siempre me gustó mucho la historia porque todos de alguna forma admirábamos a Teseo, que era el personaje que fue capaz de terminar con el Minotauro, y siempre pensé en todos aquellos que entrarían en ese supuesto laberinto y no saldrían. Y yo pensé, yo sería seguramente uno de ellos, no sería Teseo. Entonces pensé en estos, no, esto es otro. Laberinto. Ahora que la materia oscura solo es un ingrediente de la masa de polvo que dejamos al pasar, ahora, solo ahora, has de saber que sigo encerrado en este interminable laberinto de ti, que cada paso que doy estoy más lejos de alcanzarte. Sin embargo, no detendré mi rumbo y seguiré cualquier hilo que dejes, cualquier olor, como una bestia. Y algún día, si no vuelvo, has de saber que mi esqueleto será el que descubras al final, muy cerca de la puerta de salida, el último de todos tus amantes derrotados.
Bueno, voy a leer el primer poema, porque aunque es el primero, no es el primero exactamente. El primer poema eh, se titula Teatro de Epidauro y tiene lugar en el Teatro de Epidauro. En la ocasión que estuve allí, una tarde lluviosa, fría, en la que me encontré de repente solo en medio de la escena, y ese recuerdo, de ese momento en el que uno de alguna forma tuvo esa intimidad con la historia y con la literatura y con el paso del tiempo, pues está de alguna forma ese momento es lo que he traído, lo que he tratado de traer aquí. El mundo estuvo aquí, sobre esta escena, sobre este mármol lluvioso donde danza una orquesta de sombras, donde se oye volar el viento del flautín al salir del bisel de la madera. En este lugar lloran los dioses, la tierra mira al cielo y en la aurora el brazo de un mortal se bate en las constelaciones. Pero este envoltorio de brumas, esta piedra de piel que es tu silencio, se adhieren a la carne del tiempo como un río a su cauce. Por el aire del eco me llega tu grito de socorro, como un coro de voces apagándose. Bueno, y para terminar, voy a leer el último poema, que se titula Cabos Unión. El Cabos Unión es el cabo que da origen al Egeo, perdón, que da comienzo al Egeo, dentro de esa división que hacemos del mismo mar, del Egeo, el Jónico, el Adriático, ¿no? El Egeo es el mar de los dioses. Y el Egeo es ese mar, decía, que nació con el verbo griego y el alfabeto fenicio, nuestra identidad como pueblo, como cultura, como lugar pequeñito del mundo que nos ha tocado vivir, en el que estamos, y porque en ese Egeo se reflejó el cielo que miraron los primeros astrónomos y donde Alejandro Magno y otros miraron al horizonte pensando que habría más allá. Y ese viaje hacia el más allá, pues fue el viaje de la filosofía y, bueno, el viaje de la vida, ¿no? Hacia la incertidumbre. Cuando vires el cabo, ya eres del Egeo. Estas aguas de brea y de vitrales han dorado las pieles de persas y otomanos, han velado la luna azul del Nilo, han regado de sangre las bahías, han llevado diademas a Sidonia y limpiado cuchillos y traiciones. Estas aguas contienen alfabetos, ciudades inventadas, columnas en el aire, al Lauro y al Bosuk. Y aquí vas a dejar tu ofrecimiento, el mordisco de materia mortal de esta carnada con que ornar el banquete vedado de una diosa. Bueno, este es el último poema del libro y bueno, ahí dejamos la diosa, el banquete y nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Crees que los problemas actuales tienen solución así tan fácil? ¿Con una vuelta a la filosofía griega? Pues sí, seguramente sí. El problema es que no vamos a volver. No vamos a volver a la filosofía griega. Porque la regresión, la involución que habría que hacer costaría tanto que habría muchas fuerzas, hablando de los griegos, que lo impedirían. Nos quedamos pensando que quizá no vamos a volver nunca allí. Yo soy bastante escéptico. Ojalá. Bueno, hay mucha literatura sobre Diógenes.
El personaje está cargado de simbología. Hace poco incluso he leído un poema sobre Diógenes y la verdad es que he estado leyendo bastante de él. Bueno, eh, la- el personaje de Diógenes, tan fascinante en su vida como extraño a los ojos de la actualidad, nos hace reflexionar mucho hoy en día, ¿no? Sobre todo porque vivimos en la época de la cultura del despilfarro, del uso y abuso y disfrute inmediato, de la celeridad en el manejo de los tiempos, de las cosas, ¿no? No sé. Ojalá. Ujú. Y bueno, incluso podríamos. Hombre, es que San Francisco de Asís, sí, de alguna forma, ¿no? Eh, no sé, tendría que pensarlo. No sé. Muy bien. Uy, pues griegos actuales no conozco mucho. O sea, quitando Seferis, Litis, Constantinos Eliordis, que también me gusta muchísimo, son los que más sigo ahora. Y bueno, por supuesto, Cavafi, un clásico. Pero no conozco mucha literatura griega. Los que vivimos en el pasado y nos hemos centrado más en el pasado, pues quizá tenemos pocos ojos para el presente. De los actuales, eso que te he dicho. Muchísimas gracias a todos por la asistencia Gracias. y hasta el próximo día. Gracias, Mercedes. Gracias. Hasta que vuelvas. Bueno, si alguien quiere, fuera se venden libros que yo recomiendo, desde luego.